Les doy la más cordial bienvenida a todos, y en especial al doctor Luis Carlos Sandoval Erazo, que nos expondrá la conferencia Humedales, Hábitat para la Conservación de la Vida en el Planeta. El doctor Luis Carlos Sandoval Erazo es presidente de la Latinoamericana de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables. Cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Es coordinador del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Laboratorio de Humedales y Sustentabilidad Ambiental Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Misanta. Bienvenido, doctor. Y como recordatorio especial, les pedimos a todos tengan sus micrófonos desactivados. Al término de la conferencia, habrá un tiempo de preguntas y respuestas, debiendo levantar su mano activando el icono de la plataforma. Sin más, le cedo la palabra al doctor Luis Carlos Sandoval Erazo. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes en el Día Mundial del Hábitat. Nuestra conferencia titulada Humedales Hábitat para la Conservación de la Vida en el Planeta. Pues mi nombre soy Luis Carlos Sandoval Erazo, soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Sustentable y Energía Renovable y pues es un gusto para nosotros poder compartir un poco de lo que hacemos con todos ustedes. Bueno, primero que nada, ¿qué es un humedal o qué son los humedales? Los humedales son zonas del planeta que se encuentran parcial o totalmente saturadas de agua de diferentes índoles en diferentes temporadas del año o durante todos los periodos del año. Se caracterizan principalmente por estar conformadas por vegetaciones, vida acuática y diferentes ecosistemas de mamíferos, anfibios que se desarrollan en sus entornos. Existen diferentes tipos de humedales. En estos diferentes tipos de humedales, dependiendo de la zona donde se encuentran ubicados, también son conocidos como pantanos, manglares, algunos cenotes, en zonas ribereñas, charcoarcos. Dependiendo de la zona geográfica donde nos encontramos, han tomado diferentes nombres y se forman por inundaciones o porque también son vasos reguladores de zonas interoceánicas entre una zona de agua dulce y agua salada donde comúnmente los encontramos. Los humedales generalmente varían de acuerdo a la ubicación en la cual se encuentran en el planeta, o algunos también varían de acuerdo al tipo de vegetación que estos tengan. Estos pueden ser humedales marinos, como son los humedales de las costas, las lagunas cercanas a las costas, las zonas de costas rocosas, los pastos marinos y los arrecifes de coral. Estos son tipos de humedales de índole marino. Los humedales de tipo estuarios, que son deltas o marismas de mares y manglares que se encuentran después de la zona marina. Lacustres, que son humedales asociados a lagos o que se encuentran cerca de algunos lagos grandes. Los ribereños, que son humedales aledaños a las orillas de ríos o arroyos. Los artificiales, que son también los que ustedes conocen como estanques de peces, camarones, tierras agrícolas
reguladas por inundaciones, pilas de agua residuales o canales como canales de riego. Y los palustres, que son zonas pantanosas, marismas, pantanos o ciénegas. Los humedales palustres tienen una característica muy importante, que estos humedales no tienen ningún ingreso de agua salada. Todos los tipos de agua que se desarrollan en ellos son aguas dulces. En los humedales se generan diversos procesos físicos, químicos y biológicos, y es el lugar de hábitat de múltiples especies en el planeta. Los humedales son los ecosistemas más ricos y productivos del mundo porque prestan diferentes servicios ambientales. Uno de esos servicios ambientales que prestan es el suministro de agua. El otro, y uno de los más importantes, es el secuestro de carbono. Los humedales fijan carbono en la parte radical y en los suelos, mediante procesos biológicos, y también son una zona de hábitat para aves y humedales, son para diferentes tipos de aves y animales. Generalmente los servicios ambientales que generan los humedales están considerados en 14 billones de pesos al año. Estos también son utilizados como fuente de alimento para los humanos. Muchas comunidades cerca de humedales los utilizan como zonas de cultivo. Tienen una ventaja porque en las zonas donde están se controlan mucho las inundaciones con ellos porque son vasos regulatorios de agua. Los que les comentaba que absorben el CO2 y atmosférico y lo fijan tanto en suelo como en la vegetación. Es un espacio rico en biodiversidad y coadyuvan a controlar los efectos del cambio climático. Entonces, los humedales están desde 1990, han desaparecido hasta el 64% de los humedales del planeta, y esto ha traído consigo múltiples problemas en los diferentes hábitats que antes eran humedales. Podemos observar que en las zonas en las cuales antes eran humedales, ahorita son zonas que generalmente han construido. En la región geográfica donde yo me encuentro ubicado, en el estado de Veracruz, el puerto de Veracruz mayormente era una zona de humedales y actualmente está hubo un cambio de hábitat y ahorita está toda construida y por desarrollos urbanísticos que han traído consigo que estas zonas, cuando sean épocas de lluvia, generalmente se inunden. Entonces, estos vasos reguladores de agua ya no existen y se han ido perdiendo mucho la biodiversidad que se daba en estos ecosistemas. Algunos animales que solamente se desarrollaban en estos. Y se perdió la regulación de algunos servicios ambientales que eran muy importantes para la conservación de todo el planeta. Los humedales representan solo el 6% de la superficie del planeta, pero los servicios ambientales que ellos prestan no los presta ningún otro ecosistema en el mundo. Entonces, son de vital importancia si queremos coadyuvar a que se disminuyan los efectos del cambio climático. La inexistencia de humedales puede traer consigo la liberación de muchas toneladas de carbono que se secuestran día con día en ellos y que contribuirían al deterioro de la capa de ozono. Si tomamos los humedales desde una perspectiva de su vegetación, podemos ver que los humedales herbáceos son aquellos humedales que se generan en zonas pantanosas, pero la principal vegetación que en ellos se da son vegetaciones tipo hierbas, como ustedes las pueden ver, pero generalmente en ellos se producen muchos juncos, tifas y vegetación que tiene capacidad de sobrevivir en capacidad de inundación.
y con poco oxígeno en la zona radical. Entonces, este tipo de humedales es un hábitat muy adecuada para reptiles. Hay muchos reptiles que pueden sobrevivir en estos lugares por el alimento que encuentran en ellos y por la diversidad de vegetación que les permite a ellos poderse esconder de algunos depredadores y del mismo hombre que ha generado algunos impactos sobre estos. Y los humedales con vegetación herbácea. Los humedales con vegetación herbácea ya estos generalmente se encuentran en las zonas costeras y son de tipo manglares. Los manglares es uno de los principales formas de humedales herbáceos y estos tienen árboles que han desarrollado raíces capaces de sobrevivir en la inundación, en condiciones de inundación total y parcial, pero también que son el hábitat de múltiples aves y mamíferos que se desarrollan en ellos. Los manglares los podemos encontrar de diferentes tipos. Existen, no sé si en la zona donde ustedes están hay algún desarrollo hay manglares donde si pueden interactuar un poquito conmigo en esa parte donde existen zonas de manglares. Sí, en Jalpa de Méndez, cerca de aquí de Villahermosa, en Paraíso, en Frontera, vemos zonas de manglares. En Frontera, ¿y cuántas zonas de pantanos? Y aquí Sí. en el área del municipio del centro y de algunas zonas que fueron manglares y como tú platicas, fueron ya destruidas. Fueron manglares. Sí, y entonces esto trae consigo una problemática muy fuerte que tenemos en Latinoamérica. Disculpen la pregunta, lo que ocurre es que a pesar de que llevo muchos años viviendo en México, yo soy extranjero, soy de Colombia, entonces no conozco todas las regiones del país. Entonces, en ese sentido, por eso les hacía algunas preguntas muy puntuales. Entonces, esto ha traído consigo una problemática muy fuerte y un reprimimiento de los servicios ambientales que estos prestan en las costas. En las zonas costeras del Golfo de México, en la mayoría, en algunas, su vocación económica no. Sí, sí, no alcancé a escuchar. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Sí lo escucho. Sí, sí se escucha. Sí lo escucho, pero no sé qué pregunta. Sí, la vocación económica de las regiones costeras ha venido cambiando y una de las principales vocaciones económicas que han tomado las zonas costeras del Golfo de México es la venta de servicios ecoturísticos, que si pudiéramos integrar estos servicios ecoturísticos a la protección de manglares y humedales, podríamos tener escenarios adecuados de interacción hombre-naturaleza. Sin embargo, se ha migrado a un entorno más artificial en el cual se construyen grandes hoteles cerca de las zonas costeras, desplazando lo que antiguamente eran estas zonas de manglares que proporcionaban oxígeno y múltiples servicios ambientales a nuestra vida y a nuestros ecosistemas. Derivado de todas estas situaciones, los humedales, además de ser los ecosistemas y las hábitats más ricas del planeta, por todos los recursos que van a encontrar en ellos, peces, animales, plantas, reptiles, han puesto en jaque la biodiversidad del planeta. Hay animales que solamente y microorganismos que solamente sobreviven en estas condiciones de humedales y al desplazarlos, pues su hábitat natural se ve invadida y consigo trae que estos lleguen a la extinción. Entre algunos mamíferos que podemos encontrar en los humedales
Están los manatíes, que ustedes los conocen como perros de agua, también son conocidos. Las nutrias, también los conocen en esta zona como perros de agua. El chacuatle acuático, algunas especies de peces como el róbalo, las mojarras, los pargos, diferentes crustáceos como los camarones, el cangrejo azul, la jaiba. Y aquí pasa algo muy particular. Me voy a detener un poquito aquí. En el estado de Veracruz, generalmente en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, se ha vuelto una zona, le dicen la zona dorada o la zona diamante. O sea, una zona de mucha plusvalía urbana, pero de la zona donde están construyendo es el hábitat del cangrejo azul. El cangrejo azul se encuentra en vía de extinción y lo han desplazado todos los fraccionamientos que han construido del otro lado de la zona, antes de la zona del manglar. Y ya queda muy poco terreno en manglar. Entonces nosotros aquí en el estado de Veracruz, coadyuvando junto con las autoridades ambientales, estamos trabajando en proporcionar el primer paso de fauna para la protección del cangrejo azul que se encuentra en vía de extinción. Y pues el desarrollo urbano que se ha dado en esta zona ha coadyuvado a que esta extinción sea cada vez más cercana, ¿no? Y pues tenemos diferentes especies de aves que también son aves, algunas aves migratorias, zorros, patos, reptiles, guacamayos. En fin, tenemos un sinfín de animales que que se desarrollan en estos humedales, que si los vemos presionados no van a tener dónde estar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros desplacemos a estos animales? Uno, estaríamos matándolos o acorralándolos a que estén en un hábitat que no es su hábitat, y dos, invadiendo lo que nosotros consideramos nuestra hábitat, nuestras zonas de habitacionales, y es cuando vemos grandes problemas. Es muy común que veamos escenas donde hay animales en las zonas urbanas, pero muchas de esas zonas urbanas es porque han sido invadidas por nosotros, desplazando su hábitat sin interactuar con ellos de una forma responsable. Derivado de todos los beneficios que tienen los humedales, uno de los beneficios que ellos generan es que los utilizan como vasoreceptores de agua, pero aguas de qué tipo, aguas contaminadas. Entonces, la acción del hombre no solamente deforesta, sino que los que están todavía en funcionamiento de forma adecuada, que protegen la biodiversidad y todo esto, reciben aguas residuales. Entonces, los humedales son capaces de depurar las aguas residuales. Depuran las aguas residuales y las purifican, las limpian. Sin embargo, como son tan altos los volúmenes de aguas residuales que esto generan, que se generan en las comunidades cercanas a ellos, no son capaces de tratar toda esa agua y empieza a haber un deterioro de la fauna y de la flora por intervención antropocéntrica de la contaminación. En ese sentido, los humedales construidos, em, hace, hace unos 10 años se empezó a trabajar, a tratar, que nació en España, la palabra humedales artificiales, artificial wetlands, pero es una forma mal traducida del inglés, que viene treatment wetlands, que son humedales de tratamiento, o constructed wetlands, que son humedales construidos. Entonces, en este sentido, los humedales artificiales, como los clasifica la Comisión Nacional del Agua, en el argot científico están mal dichos. Entonces, ustedes cuando quieran replicar las funciones de los humedales naturales en humedales construidos o treatment wetland, humedales de tratamiento, es la forma adecuada, no es decir humedales artificiales. Cuando hacemos restauración de humedales naturales, los conocemos como restauración de humedales. No serían ni humedales construidos, ni treatment wetland, ni artificial wetland. Entonces, los humedales construidos son sistemas diseñados en base
al funcionamiento de los humedales naturales y son hábitats artificiales que tienen una interacción que están constituidos principalmente por plantas, sustratos y agua. Son sus tres principales mecanismos, componentes, y en estos se dan procesos físicos, químicos y biológicos similares o iguales, replicados de los que sean humedales naturales. Los humedales construidos los diseñamos para poder coadyuvar a que los humedales naturales no desaparezcan. Pero también en los últimos años, en Dinamarca, en algunos países de Estados Unidos y un poco en los últimos 10 años, un grupo de investigadores latinoamericanos nos hemos dedicado a investigar el comportamiento de los humedales construidos o de los treatment wetlands como estrategia de saneamiento y protección del hábitat de todos los humedales naturales, pero también como estrategia de saneamiento y manejo descentralizado del agua en los países en vía de desarrollo, como es la mayor parte de los países latinoamericanos. ¿Qué requerimos nosotros para crear un treatment wetland o un constructed wetland? Necesitamos contar con un área en la cual tenemos que hacer una forma de canal. Este treatment wetland que estamos viendo aquí es un humedal flotante, es el más parecido a un comportamiento de un humedal natural, dado que tiene vegetación flotante. En los humedales la vegetación puede ser emergente, flotante o sumergida. En este caso estamos viendo vegetación flotante. La vegetación cumple una función de fitorremediación. Las de las plantas más utilizadas en los treatment wetlands o constructed wetlands son las plantas típicas de humedales. Las plantas típicas de humedales son macrófitas, principalmente las más utilizadas en los humedales son tres. Algo que ustedes conocen como espadaña, o Tifa latifolia, el junco o parmites y el Scornoplus, que son plantas típicas de humedales que sobreviven en condiciones de inundación. Entonces, estas vegetaciones también los hacen variar y se da una interacción allí muy interesante, porque podemos ver que creamos un hábitat artificial para el desarrollo de vegetación, para el desarrollo de microorganismos, y hay una interacción que nos permite tratar aguas residuales, pero también ser unos ecosistemas que se preparan para que en ellos también se desarrollen algunas vidas, se desarrollan diferentes tipos de vida. Las plantas en los humedales cumplen diferentes funciones. Una de sus principales funciones es la absorción de nutrientes o contaminantes, y la otra es la liberación de oxígeno en la zona radical. Esto permite que en ellos se desarrollen comunidades microbianas o microorganismos que necesitan el oxígeno para poder, o sea, aeróbicos, para poder sobrevivir en estas regiones. Y en las zonas más alejadas de la raíz, ya la mayor parte de las condiciones van a ser anaerobias o anóxicas. Bueno, los humedales construidos tienen un funcionamiento similar al de los naturales. Sin embargo, nosotros los podemos replicar para hacer tratamientos a nivel domiciliario, tratar las aguas residuales que generamos en nuestras viviendas, y funcionan como un hábitat. Podemos observar que en ellos se van a desarrollar múltiples beneficios ambientales. Estos están rellenos generalmente de grava y de vegetación emergente. La grava funge como sustrato o como medio de soporte para la vegetación y para el desarrollo de los microorganismos. Y la vegetación generalmente son plantas emergentes. Recomendamos más utilizar los humedales de flujo subsuperficial, porque la lámina de agua no se encuentra en contacto con la atmósfera, y para ser replicados en condiciones de nuestro entorno local, sería importante que estos sistemas
no tengan tanto contacto con el agua para evitar vectores como moscos o algunos otros vectores que se puedan desarrollar en ellos. ¿Por qué son menos recomendables? Porque en el caso de los humedales naturales, si no hay intervención del hombre, no hay contaminación y hay muchos peces que se comen todas las larvas y todo esto de moscas, mosquitos. Pero en el caso de los Streamed Wetlands o Constructed Wetlands, como el agua residual tiene altas concentraciones de contaminantes, no, muy difícilmente va a poder sobrevivir un pez allí antes de que se haga un tratamiento. Por eso se recomienda que sean humedales de flujo subsuperficial, para que no tenga esta saturación constante del agua, sino parcial, porque el agua simplemente ingresa de un punto y sale por otro punto ya con otras características después de un tiempo de retención hidráulica. ¿Por qué tenemos que cuidar los humedales y por qué tenemos que reproducir los humedales construidos? Una de sus principales funciones es darnos agua, almacenan agua, amortizan las sequías, recargan y descargan acuíferos, nos sirven para depurar contaminantes, control de la erosión que se puede presentar en esta zona, retención de nutrientes y sedimentos y contaminantes de metales pesados que también pueden llegar acá. En cuanto a las funciones de regulación del clima, eh, protección contra tormentas, o sea, donde hay humedales y entran tormentas, golpean mucho menos fuertes a las comunidades. Mitiga las inundaciones o crecidas de agua que llegan a estas zonas, no permite que, o sea, se quedan almacenadas en ellos y no salen a poner en riesgo la vida de las personas. Estabiliza las condiciones climatológicas de lluvia y la temperatura la regula a unas temperaturas más agradables. Tiene un valor ecológico que son el abastecimiento de agua como servicio fundamental para la vida, recurso y refugio de vida silvestre de múltiples especies. En la parte económica, pues son muy utilizados para el desarrollo de la cría de peces y agricultura. La producción de madera, la madera que se produce en ellos tiene un alto valor comercial. Permiten ser zonas de transporte, transportan de un lugar a otro, se pueden transportar en ellos. Y también son el lugar de desarrollo de múltiples hierbas medicinales para nuestras culturas ancestrales que han manejado mucho todo esto de las farmacias vivas. Culturalmente, sirven mucho para la recreación y el turismo si lo hacemos de un enfoque de turismo sustentable. Hay muchas creencias religiosas, cosmológicas y valores espirituales enmarcados en los humedales, leyendas en algunas regiones. Son una fuente de inspiración estética y artística para desarrollar diferentes obras de arte. Y también nos permiten generar información arqueológica, porque muchas culturas se sentaron cerca de ellos. En este sentido, estos son los humedales, es importante que los cuidemos y que los protejamos, porque la principal causa de su desaparición es el desarrollo urbano no sustentable y la falta de políticas públicas en países en vía de desarrollo como México, a pesar de que el convenio Ramsar los protege. En México existen múltiples humedales que no están cobijados por este convenio y por eso son muy afectados por el desarrollo urbano no sustentable que se dan principalmente en las zonas costeras e intercosteras. Muchas gracias. Cualquier preguntas, comentarios. Adelante, jóvenes. Buenas tardes. Sí, Bueno, buenas yo tardes. tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención el hecho que mencionó que los humedales son un punto regulatorio de inundaciones, que es algo que se sufre mucho pues, en este estado, en el estado de Tabasco. Y mi pregunta es, ¿cómo fungen o desempeñan esa función?
Bueno, son puntos reguladores de inundaciones, dado que cuando vienen las inundaciones, generalmente ellos se encuentran cerca de las zonas costeras. Entonces, cuando llegan las inundaciones, ellos reciben toda esa ráfaga de agua y no permiten que llegue a las ciudades. Pero tenemos un fenómeno poblacional muy complicado en Latinoamérica, que es el fenómeno en el cual nosotros eh, tomamos las zonas que son humedales porque están cerca de las costas, las rellenamos y construimos sobre ellas. Entonces, al nosotros quitarle su hábitat a los humedales, donde eran zonas donde transcurrían generalmente correntías urbanas, perdón, correntías naturales, cuando haya altas precipitaciones, estas escorrentías no van a tener lugar donde estar refugiadas. Entonces, al no tener un lugar donde llegar, es que se producen las inundaciones. Estoy seguro y pues me atrevo a afirmarlo de que muchas de las zonas inundables del estado de Tabasco es porque no tienen, porque antes fueron zonas de humedales y actualmente son zonas urbanizadas o por un mal desarrollo urbano sustentable. Entonces, de esta forma regulan las inundaciones. ¿Podemos crear algunas alternativas? Por supuesto que sí, pero ya requieren inversiones económicas algo elevadas. De acuerdo, muchas gracias. Me quedó claro. Estoy totalmente de acuerdo, maestro, doctor. Aquí en Tabasco se ha deforestado mucho esta zona de manglares. Inclusive desde antaño se han llevado una planta que es el tinto, árboles de tinto, que existía muchísimo por esta área de Jonuta y Centla. Villahermosa estaba ubicado como a 150 kilómetros de la costa, en algunas partes a 55 kilómetros, en otras a 90 kilómetros de la costa del Golfo de México. Entonces sí hay muchos humedales que sí han sido afectados por el hombre, por la actividad del hombre. Me estaba recordando en una parte de su conferencia del cangrejo azul. La verdad que aquí no tenemos esa cultura de un corredor para que ellos puedan pasar la carretera y pasan los carros y maltratan, atropellan a miles de cangrejos azules acá por esta área de Paraíso. En Chiltepec, hay cangrejos azules, pero son chiquititos de 2 centímetros o 3, pasan ahora sí que en montón y ahí los atropellan. Así que tenemos mucho que aprender de ahí a trabajar, a ver qué podemos hacer. Sí, fíjense, Sí, fíjate, Filoberto, maestro Filoberto, eh, yo soy también profesor investigador del Tecnológico de Misantla y nosotros en Alianza Institución Gobierno generalmente generamos muchas soluciones. Tenemos un equipo de trabajo, el Laboratorio de Humedales y Sustentabilidad Ambiental, y nosotros proponemos estas iniciativas al gobierno municipal, a los gobiernos estatales, porque nos preocupa esa situación. Nosotros vemos el mismo fenómeno, pasan las carreteras y en la época que el apareamiento de los cangrejos azules a todos los atropellan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros propusimos la estrategia de crear el primer paso de fauna para proteger el cangrejo azul en el estado de Veracruz. No hay ningún paso de fauna acá. Yo creo que es un proyecto sin precedentes que se va a realizar, pero son proyectos que generalmente salen de la academia y pues sería muy interesante que ustedes pudieran hacer un proyecto espejo allá en Tabasco sobre la protección del cangrejo azul. Está en vía de extinción, son muy pocas las zonas del planeta donde está y de las zonas, pues los que invadimos el hábitat somos nosotros, es su hábitat natural. Son las zonas humedales, ellos viven en las orillas de los humedales y salen a desovar al mar. Generalmente hay una conexión
y pues ya después, pues cuando quieren pasar, tienen que pasar por las autopistas que nosotros como hombre creamos. ¿Alguien más alzó la mano por allí? Sí, así es, doctor. Adelante, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta, ¿sí me escucha? Sí, Sí, Juliana, buenas tardes. Mucho Buenas gusto. tardes. Igualmente. Bueno, mi pregunta es de que ¿es posible que la naturaleza vuelva a recuperar lo que era antes? Por ejemplo, usted hablaba que en Villahermosa hay zonas que se poblaron, pero antes eran pantanos. ¿Es posible que eso vuelva a recuperarse? O sea, hacer pantanos, no sé. Por ejemplo, donde yo vivo, hay inundaciones, pero pues luego se baja el agua, o sea, ya desaparece. ¿Es posible que en algún tiempo, algún futuro, eso quede? O no sé si me di a explicar. No, sí te entiendo perfectamente. Mira, y la problemática del hábitat es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. El cambio climático ha traído consigo el calentamiento global. La capa de ozono ha tenido una ligera recuperación en los últimos años porque múltiples gobiernos en el mundo han hecho algunas acciones para contrarrestar el cambio climático, pero no son suficientes. Yo siempre le digo a mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena y empezar a coadyuvar a mejorar estas situaciones. Si sigue incrementando la temperatura en el planeta, que generalmente está incrementando de 1 a 2 grados por año, toda la costa de Veracruz y parte de las costas de Tabasco van a desaparecer. Entonces sí va a recuperar la naturaleza sus tierras, sus pertenencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para esto? Tenemos que ser más conscientes. Ustedes son el futuro de México y de Latinoamérica, entonces ustedes van a ser los futuros tomadores de decisión. Ustedes tienen que luchar por estar en posiciones privilegiadas donde puedan tomar decisiones y decir no. Por aquí no, esta zona es una área natural y no la podemos intervenir. Hay que buscar el crecimiento de la ciudad, viene por otro lado, no por este. Entonces tienen que tener unas políticas proteccionistas, pero tienen que empezar también por ustedes, por el cambio de mentalidad. Si ustedes, esta generación que son los líderes del mañana, no toman la iniciativa del cambio, difícilmente van a tener algo que dejarle a su familia, a sus hijos y a sus nietos en el futuro. Recuerden que el desarrollo sustentable es utilizar los recursos actuales sin afectar y comprometer la de las futuras generaciones. adelante, Gaspar. No te escuchas, Gaspar. Enciende tu micrófono. Aquí ya está, ya me escuchan. Hola, Gaspar. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, le felicito y gracias por la aportación y los conocimientos que nos está brindando. Efectivamente, solamente son algunos puntos que quiero compartir con usted y algún punto en ese sentido que quiero reflexionar. Efectivamente, nosotros aquí sabemos que las plantas de tratamiento de aguas residuales más importantes en México, las más grandes son efectivamente nuestros sistemas manglares, que son prácticamente las plantas, que los últimos ecosistemas que hacen la depuración de las aguas, porque se estima que más del 70% de las aguas residuales que tenemos en México pues son vertidas sin tratamiento a nuestros cuerpos receptores, incluyendo los ríos, que son los que llegan a esa parte, ¿no? Nosotros aquí tenemos el mangle rojo, la unculera racemosa, el blanco, el Rhizophyra mangle, la unculera racemosa y Avicenna germinas, o sea, mangle rojo, mangle blanco y mangle naranja. En esta zona, pues sí, y hemos tenido depredación y afectaciones directamente por el desarrollo turístico, pero sobre todo por el desarrollo industrial en nuestras zonas costeras. En el caso de nosotros, no es tanto por la acción turística, ¿no? Y bueno, pues eso es importante. Yo creo que también parte de eso es lo que ha sufrido Veracruz en sus costas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Tabasco es el que tiene más réplicas de humedales artificiales, y lo comento con este término,
y es precisamente lo que yo en este caso le iba a comentar. He visto, y es desde 1996 el doctor George Ivánoglos y Critters autorizaron y en este caso validaron la traducción correcta del término de humedales artificiales para el uso en América Latina. Particularmente fue desarrollado en Colombia. Entonces, del mismo modo, actualmente el doctor Armando Rivas, dentro de lo que son, porque ellos son los expertos, no sé si en humedales, está dentro de la Asociación de Humedales, está registrada en América Latina y su sede está en Argentina, utilizan y validan nuevamente el término de humedales artificiales y los tienen clasificados como artificiales de flujo libre, artificiales de flujo superficial, humedales artificiales de estanque, etcétera, ¿no? Entonces, yo he publicado también en revistas y el término es utilizado, pero sin embargo en revistas europeas y en revistas norteamericanas, el término utilizado es de humedales construidos, obviamente en su lenguaje coloquial. Lo comento pues porque a final de cuentas los chicos van a encontrar esa literatura así, ¿sí? Por ejemplo, tanto memorias que congresos como algunos artículos científicos y van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para que ellos vean que, bueno, sí sigue siendo utilizado así, aunque tal vez, por alguna... Bueno, Ajá. Sí, profe, tienes razón. Mira, sí se ha platicado mucho. En el último foro, en la última convención de humedales, nosotros tuvimos una discusión. Estaba Carlos Vera, Florentina Zurita, Jambi Masal, bueno, gente, estábamos platicando sobre el tema. Y yo a mis alumnos de doctorado, el alumno que me diga a mí, humedal artificial queda fuera del doctorado. En una disertación o en un reporte queda fuera del doctorado porque es una mala traducción que han hecho de los streaming wetlands. Sí se utiliza mucho. Yo soy colombiano y desafortunadamente, no sé, estos hicieron una traducción poco correcta porque artificial es algo que no existe. Artificiales, pero aquí sí se usa en la literatura actualmente todavía. Yo he visto artículos así, pero las personas que estamos trabajando con Trusted Wetland no lo utilizamos. Sí, es su línea, ¿no? Yo he utilizado los dos términos, pero pues ahí, bueno, es un poquito exagerado el hecho de que utilice ese término de sacar a un estudiante por eso. Yo tengo publicados en revista JCR ese tipo de artículos y también he utilizado esos términos. Y bueno, a lo que yo me refiero es que a final de cuentas, pues ustedes como grupo pueden restringirlo, pero pues no se establece. En este caso no hay una regulación oficial, porque en este caso aquí nuestro organismo regulador, que es la Comisión Nacional del Agua, lo utiliza. Y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua lo sigue utilizando en sus publicaciones. Ahí está su revista. Entonces, considero yo que también en ese sentido sería muy difícil regular, ¿sí?, el término actual, si dentro de sus mismas convenciones, porque pues las he visto algunas virtuales y sigo sus conferencias, pues no están todos acatando el término. Y sobre todo aquí lo importante son los organismos reguladores, porque si usted va a alguna convocatoria de la Comisión Nacional del Agua para, en este caso, tratar ese tipo de tecnologías, pues le van a pedir corregir el término conforme a lo que tienen sus manuales. Es lo que yo he presumido, ¿no? Y bueno, en ese sentido era esa la observación, porque no está del todo establecido, al menos tal vez para sus comunidades o su cuerpo académico o su área específicamente en donde esté usted elaborando, pero pues técnicamente se sigue utilizando el término, ¿no? Y bueno, nosotros en ese sentido nos adaptamos a las reglas editoriales de las revistas, porque las revistas europeas y las revistas norteamericanas o canadienses sí utilizan ese término, pero las revistas asiáticas e inclusive eventos de importancia también como el water pollution, pues trabajan esos términos todavía, ¿no? Y que es Inglaterra, ¿no? Entonces, Inglaterra también utiliza el término de humedales construidos, que se sigue en la literatura en inglés de manera general. Pero bueno, es solamente el comentario porque pues sí es aceptado, pues, independientemente de los criterios que se establezcan, ¿no? Sí es aceptado. De hecho, no te voy a decir que no es aceptado. No es correcto. Que no sea correcto no quiere decir que
que no se acepte, ¿no? Sí se acepta porque viene viene de España, esa traducción ni siquiera viene de Colombia, viene de España y pues y llega a Latinoamérica, pero si buscamos hasta en inglés vamos a encontrar uno que otro artículo de Artificial Wetland, pero definitivamente nosotros los académicos que trabajamos en esto, mira, yo tengo 2 doctorados en humedales artificiales y yo te digo que ha sido muy complicado esa parte de tratar de formar a los estudiantes y comentarle que por favor le indiquen a sus futuras generaciones que la palabra artificial, aunque se utiliza muy formalmente, tenemos que empezar a cambiarla de nuestro vocabulario y de todo lo que tenemos que ver con este tipo, los que estamos trabajando fuertemente en estas áreas, tenemos que llevar a un consenso sobre cómo describirlos y pues la palabra artificial sí es aceptada. Mira, nosotros tuvimos un caso, Marín Muñiz mandó un artículo a la Revista Mexicana de Ingeniería Química, una revista JCR de CONACYT, y le mandaron a corregir el término, les dijeron, por favor ponga humedal artificial. Entonces es cuando empiezan estos debates donde, bueno, pues es que cuando estábamos reunidos con estos acá dicen que no, pero la revista que es JCR me lo manda a cambiar, ¿no? Claro. Sí te entiendo y van a encontrar mucha bibliografía así. Y te digo, este artículo de Marín Muñiz que evalúa unos sustratos, y es una revista JCR, un muy buen artículo, lo menciona como humedales artificiales. La palabra es aceptada, pero sí tendríamos que irnos más al fondo de su significado. De hecho, estábamos pensando trabajar en un short communication sobre ese debate de la palabra correcta, cómo debería de ser. Pero te agradezco mucho también para que los estudiantes tengan claro que sí lo van a encontrar. Y desde es literatura válida también, así es. O sea, sí es literatura, sí es una literatura válida, pero en el futuro ojalá puedan cambiar y decirlo, repito, artificial es algo que no existe. Entonces, los humedales construidos son sistemas de ingeniería que es por la parte. diseñamos los ingenieros. O sea, yo soy ingeniero y nosotros, cuando alguien me dice, no, pues cualquiera puede hacer humedales, la verdad, yo me río porque no cualquiera puede hacer humedales. O sea, tienen una ingeniería detrás de eso, los que hacen cinéticas, los que hacemos todos los diseños. O sea, si tú me dices, quiero que me hagas un sistema de tratamiento con humedales, pero solo tengo 20 metros cuadrados, entonces yo tengo que hacer ingeniería, porque muchos de nuestros compañeros dicen, no, es muy fácil hacer humedales, es una cubeta con grava y plantas, pero en realidad no es tan sencillo, trae un proceso de ingeniería implícito. Sí, inclusive tienes que combinar operaciones y procesos unitarios en algunos casos, ¿no? Porque dependiendo del área. No, pues mire, doctor, pues yo solamente era tomar ese punto porque pues técnicamente pues vamos a encontrar literatura, nos siguen rigiendo revistas JCR con esos términos. Al final de cuentas una revista tiene un árbitro y ese árbitro tenemos que ajustar nosotros a los términos del árbitro. Y mientras que exista gente que siga validando el método, pues como usted dice, a lo mejor la parte académica y científica podríamos, en este caso, tomar ya la decisión en este caso, de sacar ese término. Pero bueno, lo importante es sacarlo de los términos legales y sobre todo de los organismos reguladores en los cuales nosotros estamos desarrollando esta tecnología. Y bueno, pues sí, ese era solamente el comentario. No, profe, está muy bien, te agradezco mucho tu comentario, pero sí tienes razón. Bueno, pues. Gracias. Que tenga muy buenas tardes. Continuamos con Selena, maestro. Adelante. Selena de Carmen Rodríguez. No, algo muy diferente. Yo nada más quería hacer un comentario con los humedales y las corrientes. Lo que pasa es que el lugar donde yo vivo es Macuspana y la verdad nunca nos habíamos inundado hasta el año pasado y realmente todos nos quedamos en
en shock, no hay otra palabra para definirlo, porque nadie de la comunidad creía que nos íbamos a inundar. Vimos que el río crecía y crecía, pero nosotros así de, es más rápido que se inunde Villahermosa que se inunde Macuspana, porque ya años anteriores había pasado. No sé realmente qué fue lo que pasó. Gracias a Dios mi casa es de 2 plantas, así que pues no me vi tan afectada, pero tengo compañeros y amigos de aquí de la comunidad, de aquí de la ciudad, bueno, no se puede decir ciudad, y sí se vieron afectados. Incluso hay un fraccionamiento aquí que está al lado del río llamado 21 de marzo, siglo XXI, perdón, y literalmente se fue bajo el agua. Las casas quedaron completamente bajo el agua. No se pudo rescatar a nadie, nos tomó por sorpresa, el río literalmente buscó su cauce. Y este año empezaron a modificar lo que fueron el malecón para hacerlo más resistente. Empezaron con campañas para limpiar lo que es el río y también para modificar lo que fueron los drenajes, porque nos vimos muy afectados por ese hecho. Ahorita ya empezó temporada de lluvias otra vez y todos estamos en expectativa. ¿Nos volveremos a inundar o no nos volveremos a inundar? Porque lo voy a repetir, fue el primer año que nos inundamos y tienen mucha razón en esa parte que, bueno, más bien un dicho que dice mi abuelita, que el agua busca su causa, busca su lugar y busca todo lo que un día fue de él. Sí, mira, lo que me estás comentando me parece un déjà vu de una situación. ¿Sí me escuchas? Sí, sí se escucha bien, doctor. Sí, se escucha, maestro. Un déjà vu yo vivo en un lugar que se llama Misantla, hay un río. Hace poco hubo una inundación, nunca se había inundado esa zona. Entonces, estuvimos platicando con algunas personas del lugar y nos comentan que por allí pasaba el río antes. Entonces, es muy sabio. El agua siempre busca su curso natural y nuestras acciones antropocéntricas llegan hasta llegar a cambiar el cauce de ríos. Entonces, nosotros, como ser humano, somos muy antropocéntricos y somos un peligro para la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza siempre va a buscar eh, surgir donde inicialmente estuvo. Nosotros tenemos que ser más precavidos al generar planes de desarrollo urbano o de desarrollo ecológico y tener en cuenta estas zonas con posibles, con vocación a inundaciones por su antigua vocación o cambio de uso de suelo o de servicio ambiental. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, pero sí es muy común, eso que tú me estás comentando es algo que también vivimos nosotros acá. Paula Guadalupe Medina. Yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros a nivel hogar para evitar ciertas situaciones? Bueno, es que más que medidas, si estamos en una zona de riesgo, es complicado. O sea, cuando estamos en una zona de riesgo, la mejor medida es que busquemos ayuda del gobierno para una reubicación o una zona donde no tengamos estas problemáticas. Pero si en realidad lo que queremos es crear medidas para coadyuvar a la protección del medio ambiente, la reforestación es una de las medidas mediáticas que a corto plazo no tiene tanto funcionalidad, pero a largo plazo pues trae mucho bienestar a las zonas. Donde nosotros hacemos reforestaciones, podemos ver que disminuye la erosión, incrementa la humedad y las precipitaciones son más controladas. Entonces, una de estas alternativas podría ser la reforestación de zonas que estamos viendo con pérdidas efectivas de vegetación. Williams de Jesús Montero. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha?
Sí, Sí, buenas tardes. Disculpe, volviendo con el tema de los humedales, ¿qué papel juegan las especies invasoras bueno, en el recorrido que le hacen a otras especies? No sé si me pueda aclarar algunos puntos igual. Fíjate que las especies invasoras pues sí son un problema porque generalmente llegan a esas zonas porque nosotros las introducimos. Cuando yo trabajo humedales y generalmente cuando hago humedales construidos, trato de que la vegetación que se emplee sea vegetación endémica de las regiones donde vamos a entrar los sistemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque nos podemos ver introduciendo una especie que no se da en esa zona y que puede empezar a desplazar a las otras. Un ejemplo, la cana índica es una especie muy invasiva. La cana ibrix es una de las plantas que yo he utilizado en la remediación de aguas. Yo utilizo plantas ornamentales, entonces esta planta se reproduce de una forma invasiva y desplaza a las otras plantas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos hacer este tipo de cambios o de llevar vegetaciones. No es que me parece muy bonita, pero qué tal que no sea de la zona y empieza a desplazar a las otras vegetaciones y las pone en riesgo. A veces hasta llega un momento en que extingue a otras plantas de menor sobrevivencia. Entonces, siempre cuando tengamos que hacer este tipo de acciones, tomemos plantas que sean típicas de la región, que las veamos mayormente y que no generen un conflicto futuro por haberlas introducido. Lo mismo pasa cuando introducimos un pez a un tipo de pez, a un estanque, a un lago, a un humedal, podemos ver los cambios fortuitos que se dan en ellos. como comentario aquí hay un pez que se ha desarrollado que le llaman pez diablo, que ha devastado a las otras especies endémicas. Tenemos por ahí a Alejandra Rubí, quiere intervenir. Alejandra Rubí Jiménez. Sí, buenas tardes. Mi pregunta en sí se basa en el tema de que acá por donde vivo, en una zona de comunidad, existían, podría decirse que alrededor de una laguna, muchísimos manglares. Era una zona muy bonita cuando yo era niña. Entonces, ahora que uno va, todo eso se encuentra totalmente desértico, los manglares ya desaparecieron por completo. Mi pregunta ante esto es si existe la manera de reforestar los manglares y en dado caso de que eso se pudiese, ¿qué tipo de proceso se lleva para pues poder reforestar todo esto? Bueno, mira, los manglares primordialmente pues requieren agua, la presencia de agua para poder sobrevivir. Si todavía tienen agua, ¿hay agua todavía en esa zona? Sí, de hecho queda la laguna, pero pues ya no sé, ya no hay presencia de manglares ni de animales. Bueno, si en Solo los algún, peces que... si en algún momento sí hay estrategias de reforestación de manglares, entonces sí hay que crear un plan de acción. No sé en el estado de Tabasco quién se encarga, en el estado de Veracruz es la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. En colaboración con ellos sí debiesen de crear un plan, ustedes como estudiantes, una iniciativa que venga desde el programa para poder lograr la reforestación de estas zonas. Si logran crear la reforestación de los humedales en estas zonas contiguas, podrían ustedes rescatar ese ecosistema. No sé si está conectado con algún sistema abisal o algo así. La Pues laguna, que yo sepa, no. ¿de dónde se alimenta? La laguna, no sabría decirle, pero solamente sé que es una zona que pues simplemente es una zona de comunidad, vaya, no está realmente como contaminado ni nada de eso, pero por la constante pesca y supongo yo que en algunas, la tala de los árboles, pues todo eso fue decayendo. Sí, pero sí se puede reforestar y con la reforestación viene consigo un efecto climatológico que vuelve esa zona
con condiciones más adecuadas. Hay una técnica nueva de recuperación de agua que se llama siembra de agua. Ojalá, ustedes son del programa de ingeniería ambiental, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, bueno, yo doy clase en ambiental y en civil les doy diseño de petar. Entonces, no sé quién le está dando biorremediación de agua. Bueno, la persona que les dé agua, díganle que les enseñe la técnica de siembra de agua. Es una técnica nueva, pero que en zonas que queremos reforestar tiene mucho éxito para crear nacimientos de agua. En internet hay varios videos, son muy interesantes y sí funciona, porque no se secan. Nosotros hemos creado como 4 o 5 y todavía están en funcionamiento. Entonces eso también podría coadyuvar un poco a que se haga un vaso regulador ahí. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya no veo manitas levantadas. Si no hay otra pregunta, pues agradecemos